Es un placer para mí darle la bienvenida a una entrevista más de la serie de Resiliencia del Golfo de California. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor David Serrano de la Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa. En este artículo titulado Efectos del cambio climático en la altura esférica y contenido calórico del Canal de Ballena, Golfo de California, México, 1939-2011, durante esta conversación con el doctor Serrano, nos explica cómo su equipo de trabajo demostró que en los últimos 70 años el Golfo de California sí ha tenido un incremento en la temperatura a partir de reunir y hacer comparativos de muestreos históricos desde 1939 a la actualidad. Acompáñanos a disfrutar de esta charla. No nos queda más que darte la bienvenida a este espacio de divulgación y estamos muy contentos de tenerte aquí. Okay, muchísimas gracias y con todo gusto. Hoy queremos platicar contigo sobre tu investigación que estás haciendo de calentamiento del Golfo de California a largo plazo, porque, bueno, tú sabes, a muchas personas del público les preocupa si realmente el Golfo de California se está calentando con el cambio climático, y realmente la investigación que ustedes están haciendo pues es de las pocas que están, digamos, recientes a largo plazo. La mayoría de los investigadores en el Golfo de California usamos la temperatura superficial del mar con satélite. Desde hace 20 años hay información o de buques oceanográficos, pero nos llama mucho la atención su investigación de ustedes, que usan dos variables que no, bueno, obviamente está relacionada a la temperatura, que una es la altura esférica y el contenido de calor. ¿Nos puede platicar qué son esas dos variables y por qué ustedes escogieron esas variables para saber el cambio climático? Sí, mira, escogimos la altura esférica como reflejo de la temperatura. Todo objeto se dilata y se contrae de acuerdo a la temperatura. Y el agua no es la excepción. Así es que básicamente la altura esférica sería la dilatación del agua por el calentamiento. Eso básicamente es la altura esférica. Y el contenido de calor, bueno, la temperatura es la manifestación del calor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un incremento de calor, bueno, ese se va a manifestar con la temperatura, ¿no? Y puede ser un indicativo de un cambio climático, ¿no? Si nos atenemos a una definición clásica de lo que es el clima, que es el promedio de las variables meteorológicas como temperatura, humedad, precipitación a lo largo de 30 años, entonces podemos ver que si hay un incremento de temperatura que se va manifestando no en un intervalo de tiempo corto, de años o de algunos lustros, sino a lo largo de varias décadas, podemos estar afirmando que hay una manifestación de un cambio climático. Entonces, ustedes estudiaron la altura esférica y el contenido de calor de datos de 1939 al 2011, ¿verdad? Pero a mí me lleva a pensar, bueno, ¿de dónde consiguieron datos en 1939? ¿Quién estaba haciendo las investigaciones aquí en el Golfo de California, pues antes de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? Exactamente. Mira, fue ahora sí, recordando los estudios de licenciatura, teníamos un libro clásico, el Svedrud, que fue publicado en 1942, ¿sí? En 2011 nosotros hicimos una campaña talud en la zona de Canal de Ballenas y vi los perfiles de temperatura y de salinidad. Muy interesante, ¿no? Coincidían con los trabajos previos, por ejemplo, de Garziola y Álvarez Borrego. Y hojeando el libro por ahí del Svedrud Oceans, allí encontré un registro de 1939, muy cerca de donde nosotros lo habíamos hecho, nuestra campaña, y está publicado el perfil de 1939, ¿no? Entonces, ahora sí, al comparar a simple vista, pues en la parte de abajo
se ve un ligero incremento de temperatura. Y de ahí surge la idea, ¿no? De, bueno, ¿qué tanto se ha calentado el Golfo en la parte del Canal de Ballenas, ¿no? A lo largo de estos 72 años, ¿no? De estos 70 y tantos años, ¿qué tanto se ha calentado? Si bien en la superficie es muy susceptible a variaciones térmicas de alta frecuencia, variaciones estacionales, fenómeno del Niño, etcétera, ¿sí? En el fondo, a mayor profundidad, es mucho más difícil ver esos cambios, ¿no? Porque las capas superficiales de alguna manera sirven de filtro, Y digamos, fue un poco circunstancial, ¿no? Te digo, el dato de Svedro, de 1939, y la campaña que hicimos en el Talud 14, que fue de 2011, ¿no? Pero aparte el canal de ballenas presenta una característica muy importante. Es único a lo largo del Golfo de California, y sobre todo por el proceso de mezcla. Por el proceso de mezcla. Eso, lo que se puede manifestar arriba de alguna manera se manifiesta abajo por el proceso de mezcla. De hecho, en uno de los artículos de Álvarez Borrego, en 1978, a la misma profundidad, por ejemplo, de 500 metros, fuera de Canal de Ballenas, ellos registran una temperatura de 8 grados centígrados, mientras que en Canal de Ballenas puede ser mayor, ¿sí? ¿Por qué? Por el proceso de mezcla, ¿no? Ahora, también el proceso de mezcla dentro del Canal de Ballenas se registran las temperaturas superficiales más frías, ¿sí? Entonces, ese proceso de mezcla a mí se me hizo muy interesante. Bueno, puede manifestar en las capas profundas, se puede manifestar de una forma más clara lo que pasa en las capas superficiales. Sí, eso a mí se me hace bastante interesante. Y hablando un poquito de los resultados, me gustaría que nos platicara qué encontraron con la altura dinámica y el contenido, o sea, qué tanto se ha calentado el Golfo de California y en comparación con otras regiones del mundo, o sea, ¿qué nos podrías decir de tus investigaciones? Primero, lo que hicimos en el trabajo fue filtrar los primeros 200 metros, ¿no? Los primeros 200 metros, porque los datos que teníamos no nos permitían hacer un análisis mucho más fino de variaciones térmicas, ¿no? De la superficie a los 200 metros. Porque no solo teníamos 6 registros, ¿no? 6 perfiles a lo largo de la columna de agua, ¿no? Entonces no nos permitían los datos hacer determinar variaciones mucho más finas, ¿no? De mayor frecuencia. Entonces primero filtramos los 200 primeros metros. Por abajo de los 200 metros, de los 200 a los 1000 metros, que es donde tenemos los perfiles en común, el incremento realmente de la altura estérica es de alrededor de 7 centímetros. O sea, es realmente poco, ¿no? Comparado con otras regiones, ¿no? Por ejemplo, el mar de Groenlandia, ¿no? Que son incrementos de más de... La tasa es mucho mayor, ¿no? Puede ser de 3 milímetros, ¿no? Por año. Nosotros tenemos alrededor de 1 milímetro por año, ¿no? De las tasas, y va disminuyendo conforme a las diferentes capas que nosotros escogimos. Por ejemplo, la capa de entre los 500 y 1000 metros es alrededor de medio milímetro por año, y la capa de 700 a los 1000 metros es alrededor de 0.3 milímetros por año, ¿no? O sea, de 200 a 1000 metros es 1 milímetro por año más o menos. De los 500 a los 1000 metros es alrededor de 0.5 milímetros por año, y de 700 a los 1000 metros es alrededor de 0.3 milímetros por año, ¿no? Que si bien es poco comparado con otros mares marginales como el mar Mediterráneo, ¿no? O el mar de Groenlandia, pues no deja de llamar la atención que sí hay un constante incremento, ¿no? De acuerdo a los resultados. O sea, se ha mantenido un incremento de la altura estérica, ¿no? Pero de alguna manera nos da una buena noticia de que sí se está calentando el Golfo de California, pero a una tasa menor a la de otras regiones del mundo, ¿no? Sí, creo que estos 5.9 watts por metro cuadrado, ¿no? Sí, y lo que nosotros tenemos es 0.7, algo así, watts por metro cuadrado, ¿no? O sea, la diferencia es sustancial, ¿no? Y eso lo tratamos de explicar quizá por el albedo, ¿no? ¿Qué es el albedo? El albedo es lo que refleja, la luz que refleja la superficie de la Tierra, ¿no? ¿Sí?
es mayor el albedo, por ejemplo, en superficies blancas es mayor el albedo, refleja más la luz del sol. Si tenemos una superficie más oscura, absorbe más la radiación solar, ¿sí? Dado el calentamiento global, derretimiento de los hielos en el polo norte, el albedo ha disminuido, o sea, ha disminuido las zonas con hielo, las zonas que reflejan, así es, las zonas que reflejan. Entonces, eso genera una superficie del color del océano, azul, más oscuro, y entonces la radiación es mayor, y por eso suponemos que el efecto del calentamiento global se ve, es mucho más drástico en las altitudes, en las altas altitudes que en las latitudes medias, ¿sí? Aquí el albedo nosotros, bueno, consideramos que es básicamente, el cambio del albedo es básicamente cero, ¿sí? No tenemos hielo. De hecho, el Golfo de California es considerado una cuenca de evaporación, ¿no? O sea, en donde recibe menos agua dulce y más evaporación, entonces en realidad puede ser que es un poquito más salado el Golfo de California que afuera del Golfo de California, ¿no? Sí, sobre todo la parte norte del Golfo de California, ¿no? Donde se presenta ahí la masa de agua del Golfo de California, que una de las características es en un intervalo de salinidad amplio, no recuerdo el intervalo de temperatura, pero sí un incremento de salinidad sustancial, precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? Porque es una cuenca de evaporación. Hay mayor evaporación que precipitación, incrementando la salinidad con eso. Entonces, de alguna manera tu estudio está diciendo, bueno, se está calentando, no tanto, y está afectando a algunos organismos, pero a otros no. Entonces, yo creo que tu investigación está abriendo muchas preguntas de cómo es que los organismos responden a esos cambios, aparentemente ahorita modestos, ¿no? O sea, es lo que están ustedes concluyendo, porque en realidad hay muchos estudios más recientes que usan datos del 2000 para acá y hablan de un calentamiento y eso, pero inclusive hay uno de un colega tuyo ahí de Mazatlán, el doctor Sánchez Cabeza, que habla que en Mazatlán hubo un rápido calentamiento, ¿no? Pero este es en la parte sur. ¿Tú qué pensarías que hubieras hecho tu estudio igual, haz de cuenta, los mismos datos, pero en la parte del sur del Golfo de California? ¿Crees que hubieras encontrado alguna diferencia allá en el norte? Posiblemente sí, posiblemente se hubiera encontrado alguna diferencia, y es una inquietud que tengo. ¿Y cuál sería lo sustancial en la diferencia? Pues simplemente en el canal de ballenas el proceso de mezcla, ¿no? Hacia el sur, en la parte sur del Golfo de California, no hay ese proceso de mezcla, ¿no? Ahí me gustaría preguntarte, ¿por qué necesitas datos tan profundos a 1000 metros? ¿Y por qué lo dividiste en capas, pues, tu análisis? ¿Cuál es la razón física de eso? La primera, te digo, los datos que teníamos no eran lo suficientes para detectar el cambio climático en la superficie. Iba a haber mucho ruido, y de hecho lo mostramos en el artículo, ¿no? Sí se ve una tendencia, pero no es concluyente la tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber variaciones estacionales o el fenómeno del Niño, ¿no? Que meten mucho ruido en la superficie. Y como te lo dije hace rato, entre más profundo sea, las variaciones estacionales desaparecen. Y entonces solo se va registrando la transmisión de calor. Todas las variaciones estacionales desaparecen por debajo de los 200 metros en el canal de ballenas, ¿no? ¿Por qué escogimos esas capas? Por ejemplo, la capa de 700 a 1000 metros, queríamos compararla con un estudio del mar de Groenlandia, ¿no? Que ellos reportaban que el aporte de las capas superficiales, aguas intermedias, era importante. Entonces a mí nos llamó la atención, bueno, ¿qué tan importante es? Y ellos reportaban que la contribución de esas capas intermedias podía aportar un 30% del incremento de la altura esférica. Nosotros obtuvimos un aporte de la capa de 700 a 1000 metros de entre el 32 y 40%, o sea, algo muy similar a lo que ellos obtuvieron. Esa fue la inquietud por cual nos separamos en capas.
Pero la primera es quitar el ruido de las variaciones de los cambios de alta frecuencia, ¿no? De alta frecuencia. Por ejemplo, una variación estacional aquí frente a en Mazatlán, estás hablando de temperaturas en el invierno de 20 grados centígrados superficial y en el verano de 30 grados centígrados. Son 10 grados de variación. ¿Sí? Claro, Entonces, ¿no? eso te mete muchísimo ruido, eso te genera muchísimo ruido, ¿no? El fenómeno del niño. ¿Cuándo se considera un fenómeno del niño? Cuando hay un incremento de punto 5, sí, de 0.5 grados centígrados, ¿no? En el promedio. ¿Sí? Son variaciones comparadas con la variación estacional muy pequeñas. Hablamos de cambio climático. Cambio climático son décimas de grados, ¿no? Menores décimas de grados a lo largo de todo un año, ¿no? Entonces las variaciones de alta frecuencia te generan mucho ruido y entonces, te digo, no teníamos los datos para hacer un análisis más fino, por eso decidimos separarlo por capas, ¿no? Si hubiéramos tenido series de tiempo, por ejemplo, de registros cada 15 días a lo largo de 72 años, sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso. Podríamos filtrar todas esas variaciones y ver realmente un incremento, ¿no? Un incremento de la temperatura debido al cambio climático. Claro, pero algo que me llama mucho la atención y que creo que es interesante enfatizar es cómo cuando al público en general nos dicen, oye, vas a subir 0.5 grados centígrados a nivel planetario, pues como que no suena mucho, ¿no? O sea, como no pasa nada, ¿no? Pero en realidad estás hablando de una cantidad de energía que se está absorbiendo por el Sol inmensa y que tiene repercusiones muy grandes, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que pensarle un poquito que aunque se parece moderado el calentamiento que ustedes están reportando, bueno, obviamente sí trae cambios, ¿no? Que hay que investigar y observar, ¿no? Claro, o sea, uno dice medio grado, 1 grado, 2 grados, no es mucho. Pues no, simplemente vemos la variación diurna, ¿no? Cuántos grados centígrados cambian a lo largo del día. Sí, pero estamos hablando a nivel global, un incremento de medio grado centígrado implica muchísima, muchísima energía que estamos inyectando bueno, que se está incrementando en el planeta, ¿no? Es muchísima energía y con sus repercusiones, ¿no? Vemos ahora la intensidad de los huracanes. De vez en cuando nosotros se registraban huracanes de categoría 3, 4. Ahora la frecuencia de esos huracanes es mayor. O sea, la intensidad. ¿Y de qué se alimentan los huracanes? De la temperatura. Así es, de la temperatura superficial del mar. Claro, ahí se ven una de las repercusiones de su estudio, ¿no? O sea, digamos que podríamos esperar con ese calentamiento, con ese incremento en la altura estérica, debido a que se expande con la temperatura la columna de agua, pues también a mayor temperatura, pues más probabilidad de encontrar la frecuencia de huracanes, por ejemplo, nivel 5, ¿no? Que son ya bastante, que sí recuerdo, por ejemplo, el Odil, ¿no? En el 2014 ha habido huracanes bastante fuertes que han pegado pues en la Baja o allá en Sinaloa, donde vives, ¿no? Sí, la frecuencia cada vez es mayor, ¿no? De los huracanes intensos, ¿no? De categoría 3, 4, incluso hasta 5, ¿no? Incluso hasta 5, ¿no? Y ya no se diga en el Océano Atlántico, ¿no? No sé si tengas algún comentario más que decirnos de tu investigación, algún otro pensamiento que tú tengas sobre las implicaciones que tiene el estudio que ustedes hicieron. Y creo que es muy interesante porque es raro encontrar estudios que analizan datos in situ de mediciones en el campo de hace 72 años, ¿no? Cuando nuestros abuelos seguramente estaban jovencitos, ¿no? Pues hay muchas implicaciones. Y sobre todo que las imágenes de satélite que dan un registro en todo el planeta de la temperatura diario, o sea, pero son del 2000 para acá, las bases recientes. Hay algunos datos satelitales un poco más viejos, de los 80, pero no realmente la temperatura
que uno pensaría que hay regiones del mundo bastante bien conocidas. En Inglaterra tienen una de las series más largas de temperatura de 1800 y tal, pero hay que recordar que en México la investigación empezó ya un poco más tarde y no hay registros, y antes de los 60 lo hacían investigadores extranjeros, ¿no? O sea, como Beldrup, que era director de Scripps Institution Oceanography, y tal vez hay que Ajá. buscar algunos datos. Ellos hicieron Scripps, hicieron unos cruceros, 4 cruceros en 1957. Entonces, tal vez por ahí ha de haber algunos datos más profundos, es probable, hay que buscarlos. Como Hay que encontrar tesoros, buscarlos. ¿no? Como diría mi director de tesis de doctorado, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? Los datos son oro. Claro, claro. Bueno, pues no tenemos más que agradecerte por todo tu tiempo, David, en esta charla que tuvimos sobre cambio climático del Golfo de California a largo plazo, en este caso. Y pues muchas gracias por brindarnos todo tu tiempo y tu expertise en el tema. Pues muchísimas gracias, fue un placer.